Si últimamente te miras al espejo y piensas, ¿y esta barriga que me ha salido? ¿Por qué engordo si como lo mismo? Tranquila, nos pasa a muchas. De hecho, la realidad es que más del 60% de las mujeres entre los 45 y 65 años tenemos sobrepeso u obesidad. Y sí, muchas ni siquiera lo sabemos o lo aceptamos como algo inevitable. Hoy hablamos de este tema con la doctora Raquel Díaz Simón, médico internista. Los temas que vamos a tratar son cómo detectarla a tiempo, entender el aumento de peso, los riesgos reales y las opciones que sí funcionan. Y además descubriremos algo sorprendente, el papel clave del agua que bebemos. Dale al play y escucha el nuevo episodio del podcast de Womanhood, Hace calor y soy yo. Doctora Raquel Díaz Simón, qué placer volver a contar contigo aquí en el podcast de Womanhood de Hace calor y soy yo. Y sobre todo para hablar de un temazo, que es la obesidad, porque además hay muchas mujeres que no lo saben. Efectivamente, yo lo primero que quiero es agradeceros la invitación. Siempre es un placer para mí compartir estos momentos tan agradables y tan divertidos en Womanhood. Y efectivamente, como tú muy bien has dicho en la presentación, la obesidad es un problema que afecta durante esta etapa de la vida a más del 70% de las mujeres. Aproximadamente el 70%. Y llega un momento en que cuando nos llega la menopausia nos damos cuenta de que a pesar de que seguimos nuestras mismas rutinas, nos alimentamos igual, cuidamos la dieta, cuidamos la actividad física, sin embargo nuestro cuerpo empieza a cambiar y nuestro cuerpo no responde. La buena noticia es que esto no es inmutable, es decir, que podemos en nuestro día a día implementar técnicas adecuadas de alimentación, actividad física y una serie de instrumentos que nos pueden ayudar a superar esta situación. Has dicho una cosa súper interesante, ¿no? Que es, de repente, porque es Sí, verdad que, oye, tú estás o sea, tú estás normal y de repente empiezas a decir, uy, este pantaloncito, el claro, vaquero, como que de eso es. repente te empieza a apretar un poco más y dices, pero si yo hago lo Hago lo mismo. mismo. O que empiezas a sentir hinchazón, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría es identificar o que la gente sepa identificar entre qué es hinchazón a que pueda haber, o sea, que pueda haber algo detrás más problemático, como que es la obesidad, Claro, ¿no? Porque luego también hablaremos que muchas mujeres a lo mejor están aparentemente delgadas y resulta que eso es. tienen obesidad abdominal. Entonces, como el tema está relacionado con temas también de salud cardiovascular, etc., 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 yo me gustaría que romper una especie de mitos, ¿no? Y que Claro, la gente tenga claro, oye, que es normal, que es algo que requiera más atención médica, ¿vale? correcto. Para diferenciar, distinguir lo que es obesidad de un aumento de peso que se puede considerar normal, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué papel juegan las hormonas en esto? ¿Por Pues qué en menopausia claro. engordamos más? Pues mira, las hormonas tienen un papel protagonista, Lucía. ¿Por qué? Porque el descenso de los estrógenos, que se produce cuando nuestros ovarios dejan de producirlos, va a suponer una ganancia de peso y además una redistribución de la grasa. La grasa se empieza a acumular en el abdomen, por eso notamos que nos hinchamos, que la ropa no nos queda igual. Y el problema de esa grasa abdominal es que es una grasa metabólicamente más activa, porque ese depósito de grasa en el abdomen se acompaña de depósito de grasa dentro de nuestros órganos, de grasa en el hígado, de grasa en el páncreas, de grasa en el músculo, y todo eso es lo que trae consigo la aparición del famoso síndrome metabólico y del aumento del riesgo cardiovascular asociado a la Pero menopausia. tú como mujer, ¿tú qué notas? Tú lo que notas es pues, que haciendo las mismas pautas de alimentación, de actividad física, resulta que tu cuerpo empieza a cambiar, empieza a modificarse. Es verdad que bueno, la edad, independientemente de la Sí. menopausia, hace que nuestro cuerpo vaya sufriendo una serie de transformaciones. Pero es verdad que en la menopausia eso ocurre de forma mucho más llamativa. Y eso es lo que nosotros empezamos a notar. A veces empezamos a notar con la menopausia pues, que estamos más cansadas, que nos cambia el humor, bueno, que no tenemos esa vitalidad que teníamos previamente. Esos pueden ser también síntomas que pueden estar orientándonos a que ya esto no solo, la obesidad no solo es una cifra en una báscula, la obesidad es un mensaje que nos está emitiendo nuestro organismo para que nosotros identifiquemos y empecemos a actuar
y hacer una serie de modificaciones en nuestros hábitos de vida para intentar controlar esa situación. Pero claro, yo al principio sí noto un poquito eso como hinchazón abdominal, porque Ujú. efectivamente el papel de la grasa visceral, ¿no? Es la que Eso has es, hablado de la redistribución, es como eso es la es. que va más al abdomen, ¿no? Que es cuando sentimos que el vaquero, el pantalón nos abrocha menos, que tal, Ujú. que te sientes más hinchada. Pero ¿cuándo se considera que eso es relativamente normal y cuándo se considera que eso es obesidad y es un tema que puede ser preocupante? Bueno, como tú muy bien has dicho, la temporalidad, es decir, el patrón cronológico nos permite diferenciar si es que hemos ganado transitoriamente, por ejemplo, estamos más hinchadas, hemos retenido más líquidos porque hemos hecho una vida más sedentaria o hemos tomado fármacos como Mm. los antiinflamatorios, los corticoides o estamos con un tratamiento antidepresivo que nos puede también hacer ganar peso transitoriamente. Pero la obesidad es algo más que una cifra. La obesidad lo que supone es una serie de cambios en nuestro metabolismo que realmente la OMS define en el año 22 los criterios de obesidad, que como tú antes referías, no solamente son criterios antropométricos de un índice de masa corporal, sino que se puede tener un índice de masa corporal por debajo de 25, no tener sobrepeso y sin embargo tener un aumento importante del diámetro abdominal que supone esa, de alguna manera se traduce en una ganancia de peso y esa redistribución de la grasa. Por eso hay esos otros parámetros. Está también el tema de la medición del porcentaje de grasa, que también es otro Mm. parámetro que nos puede ayudar. Es decir, que obesidad durante la menopausia pues podemos llegar a tener un 50% de las mujeres y eso pues forma parte del proceso de deplección hormonal, pero hay que cambiarlo. Esa tendencia hay que cambiarla y Porque se la puede la cambiar. tendencia a lo digamos que un porcentaje óptimo, ¿cuál sería? O sea, ahora me estás diciendo Pues que, por más de un debajo. 50% de mujeres que estamos en menopausia tenemos un exceso de Un exceso, acumulación, ¿no?, en eso grasa. es, en grasa abdominal. Vale, Que al final se traduce, o sea, la grasa abdominal, que es lo que vemos debajo de la piel, sí, se traduce en un aumento de la grasa visceral, que realmente es la que se vale. relaciona con el síndrome metabólico y con las enfermedades cardiovasculares. ¿Y esto tiene algo que ver con la genética o no tiene nada que ver? La genética influye, no vamos a negarlo, pero hay personas que tienen genes que predisponen a obesidad o que predisponen a determinadas enfermedades en el que los factores ambientales, que esos son los que nosotros sí que podemos modificar, totalmente modulan esa genética. Hay personas predispuestas genéticamente a ser obesos Mm. que con hábitos de vida saludable consiguen mantener su peso normal y sin embargo existen otras personas en las que no hay esa tendencia genética, no hay esa predisposición genética a engordar, que viven en un ambiente obesogénico y que son obesas sin tener los genes. Luego, los genes importan, pero importan también los factores ambientales, importan también los Estilo de hábitos, vida. claro, los O sea, hábitos aquí es de. la epigenética, ¿no? Que Eso es lo que es, la tú puedes. expresión, eso es, la expresión de la capacidad que yo tengo de modular la expresión de mis genes en función de lo que yo haga. Eso es maravilloso. Y además toda la parte de, bueno, pues relacionada con la obesidad también está relacionada, por ejemplo, con enfermedades como la diabetes o hipertensión, ¿no? ¿Correcto? Sí, O sí, sea, es decir, si tú absolutamente. tienes una obesidad, es mucho más frecuente que puedas tener una diabetes, por ejemplo. Eso es, correcto. ¿Por qué? Pues porque la obesidad, por esa redistribución que te decía de la grasa visceral, hace que el organismo se vuelve resistente a la acción de la insulina. Y esa resistencia a la acción de la insulina es la que conlleva la aparición del síndrome metabólico, que a su vez condiciona la aparición o el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Qué enfermedades se relacionan con la obesidad? Como tú muy bien has Mm. dicho, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, la diabetes, el cáncer, las enfermedades trombóticas a nivel del sistema venoso, la artrosis, el hígado graso, las enfermedades neurodegenerativas, es decir, hay una Hasta pléyade. el sueño. Hasta el sueño, efectivamente, hasta el sueño. En el caso del sueño es bidireccional. La obesidad influye en el sueño y el sueño también Ya. favorece la obesidad. Es decir, que hay una participación, una relación recíproca entre ambos, correcto. ¿Y síntomas silenciosos? Síntomas silenciosos. A ver, un síntoma es la expresión, Sí. con lo cual silencioso
No es porque se ha parecido, por ejemplo, yo empiezo a dormir mal, me cambia el sueño, estoy más cansada, no tengo energía, no tengo vitalidad, no soy la de antes, el ánimo lo he perdido. Pues son síntomas, ya no son silenciosos, están ahí. Otra cosa es que los queramos Correcto. escuchar o no, que a lo mejor pues en el día a día, como estamos muy liadas y tenemos tantas preocupaciones, no tantos problemas, tantas preocupaciones en la cabeza, pues asumimos que esto forma parte del cansancio, de lo duro que es nuestro día a día. Pero están ahí y hay que hacerles caso, hay que escucharse. Vale, pero por ejemplo, el aumento del colesterol, o sea, si tú tienes Claro, obesidad, claro. ¿vale? Se supone que tu colesterol puede ser más elevado. Ya es más elevado de por sí porque tienes menopausia que eleva haciendo lo mismo Eso es. y tú no vas al espejo y dices, uy, hoy me ha subido el colesterol, Claro, ¿no? O sea, es efectivamente. decir, que toda la parte No lo cardiovascular ves. Eso no la es, ves. no la ves. Esos son parámetros biológicos que tenemos la capacidad de determinar con una analítica. Entonces, ¿cuándo debemos hacernos una analítica? Pues hombre, yo creo que en general durante la menopausia deberíamos de anualmente hacernos una revisión de salud y en esa revisión de salud revisar todos esos parámetros analíticos, biológicos que orientan hacia cómo está no solo la grasa, el Michelin que se nos ha puesto, Sí, sino cómo está nuestra salud metabólica. Eso es fundamental. Cómo está el colesterol, cómo está el azúcar, cómo están los triglicéridos, cómo están una serie de parámetros que son salud metabólica. Y eso es fundamental, independientemente de que yo no tenga ningún síntoma. claro. Pero debo de hacerme esa O sea, revisión. sí o sí la revisión debería ser anual. Anual. Sí o sí. Vale. Anual. Tú imagínate que independientemente que yo me haga las revisiones anuales, que yo me las hago cada 6 meses yo, ¿vale? Pero porque me tomo la terapia hormonal de la menopausia y me tienen que controlar un poco que todo esté ahí en regla. Entonces, pero tú imagínate que independientemente de los análisis, yo quiera tener así como un foco de, oye, ¿estoy bien a nivel, o sea, a nivel de obesidad o no? Porque hay una cosa que la gente, yo creo que se confunde, que tú aparentemente a lo mejor puedes estar delgada y sin embargo estás obesa. ¿Esto es así? Correcto. Como te comentaba antes, la OMS en el 2022 definió una serie de criterios, ¿no?, de obesidad. Uno de ellos es el índice de masa corporal. Si yo tengo un índice de masa corporal por encima de 25, tengo otro sobrepeso. Y si estoy por encima de 30, tengo obesidad. Pero puede ocurrir que yo tenga un índice de masa corporal de 24 y sin embargo mi perímetro abdominal, mi cintura, esté por encima de 80 en la raza caucásica o esté por encima de 88 para la población estadounidense. Eso también es obesidad. O sea, y eso, por ejemplo, no hace falta un análisis, lo puedes ver en casa. Lo podemos ver en O casa. sea, yo, por ejemplo, si... Con una cinta Venga, métrica podemos... Me da mucho miedo esta cinta. Podemos medirnos la En cuanto me cintura. has dicho la diferencia entre Estados Unidos y Europa, me he puesto a temblar, pero no pasa nada. Vamos a poner mi caso, si quieres. Venga, estoy temblando, ¿eh? No tiembles. Yo mido Estás aproximadamente unos 60. Vale. ¿Vale? Parece más, pero es que llevo tacones normalmente, es lo que hay. 1,60, ¿vale? Y peso 56 kilos. Bueno, pues a ver, necesitamos una calculadora porque el índice de masa corporal es la relación entre el peso y la estatura al cuadrado. Entonces, de cabeza es difícil. Si pones en cualquier buscador calculadora de índice de masa corporal, estás estupenda. 21,9. 21,9. O sea, estás por debajo de 25. O sea, por debajo de 25 está bien. ¿Y lo óptimo Normopeso. qué sería? Lo siguiente sería medirse la cintura. No, pero digo, por debajo de, o sea, lo óptimo que es 20, o sea, 21 está bien. A ver, luego ya si nos vamos a parámetros muy por debajo de 18, 19, estarías en bajo peso. Y eso es riesgo de desnutrición. O sea, es decir, que tú estás en normopeso. Bien, o sea, entre peso 18 normal. Y 25. Eso es. Bien. Y a lo siguiente la cintura. Bueno, el siguiente paso es el paso temido del metro. El metro. La prueba. A ver, os recomiendo uno flexible, ¿vale? Entonces, ¿te puedo medir? Venga. O sea, ¿cuál es la medida? 80. Tenemos que estar por debajo de 80. Pero me habías dicho 88. 88 para las americanas. ¿Y qué diferencia está entre Pues, las americanas y las europeas? Constitucionalmente son diferentes. Genéticamente son distintas y constitucionalmente No sé si queremos hacernos americanas. Yo en este momento voy a pedir pasaporte americano, pero bueno, no pasa nada. A ver, yo te mido. Venga, ¿tú me mides?
Madre mía, ¿cómo se nota que eres doctora? No me lo puedo creer. Estás en 72, Ay, 73. muy bien, Buah, pero perfecto, es que perfecto, te toca a ti. voy a meter un poquito de tripa. No respires. No voy a respirar por un segundo. A ver cómo va esto. A ver, ahí está, muy Mídelo bien. tú. Pues espérate, porque yo sin las gafas no te veo, pero yo creo que estás, mira, en 70 y 74, ¿puede No, es ser? imposible. Sí, ¡Sí! mira, 74. ¡Ale! Muy ¡Sí, bien. señor! O sea, estamos aprobadas. Las dos. Bueno, esto es cintura a cintura, ¿eh? O sea, medir en Sí, cintura, medir la no cadera. cintura. Correcto. O sea, que la cifra es 80. 80. Tenemos que estar por debajo de 80. Pero ahora fuera de bromas, yo sí que había escuchado que era 88. ¿Esto se ha corregido? 88, no, sí, sí es 88, pero para Estados Unidos. Estas son las guías de la OMS del 2022. Bueno, pues está claro ya que aunque no vayamos al médico, en casa Podemos medirnos podemos medirnos. y podemos pesarnos, y en cualquier buscador podemos poner calculadora del índice de masa corporal y metiendo nuestro peso y nuestra talla en centímetros podemos tener en nuestro índice de masa corporal, y con eso ya Perfecto. saber si realmente tenemos sobrepeso, obesidad Sí. o estamos en una Pero es situación verdad que es de... curioso como una persona que aparentemente es delgada, que esto es muy importante, no, o sea, no dar por hecho que estés delgada y que a lo mejor no tenéis ningún riesgo. O sea, que es que a lo mejor hay una obesidad ahí oculta. Absolutamente. Bueno, vamos a hablar de tratamientos, porque aquí además hay temas muy controvertidos, ¿vale? Lo primero que quiero saber es qué opciones realmente médicas hay a nivel de tratamiento de la obesidad. Es decir, tú imagínate que hay una persona que le dices, oye, mira, con que simplemente comas es suficiente. O sea, cuando estamos hablando de obesidad, ¿es solo un tema de hábitos o hay que atacarlo por otros frentes, otras vías? No es solo un ejercicio de fuerza de voluntad, no se trata de comer menos y de moverse más. ¿De acuerdo? Es una enfermedad, además. Efectivamente, es un trastorno crónico, es un trastorno multifactorial y neuroendocrino, donde está implicado pues, el aumento del apetito, que ocurre Mm. también durante la menopausia como consecuencia del descenso de estrógenos, el cambio de nuestro metabolismo, nuestro gasto energético, lo que consume nuestro organismo de forma habitual durante la menopausia como consecuencia de esa reducción de las hormonas disminuye, con lo cual aunque comamos lo mismo, tenemos más tendencia Claro. a engordar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre si con la dieta y con la actividad física yo no consigo perder peso? Pues existen herramientas, existen fármacos y existen, por supuesto, también técnicas en casos extremos endoscópicas y técnicas quirúrgicas que nos pueden, lógicamente, ayudar a controlar la obesidad y el síndrome metabólico asociado. Lo primero que hay que recalcar, de verdad, y esto se lo digo a todas las mujeres, no os sintáis culpables. Es decir, No, porque es verdad que hay no. muchas mujeres que se sienten culpables en plan, ¿será que no he hecho esto? ¿Será que tal? O sea, que es una enfermedad y hay que tratarla como tal, Correcto. el tema de la obesidad, ¿no? Y ahora voy a tratar un tema, ¿no? Que tiene aquí, podemos estar hablando horas. Las famosas inyecciones, que no voy a decir nombres, ¿vale? Vale, Porque son marcas, tal, pero todo el vale. mundo lo sabe, esas famosas inyecciones, ¿funcionan de verdad o son un espejismo que luego al cabo de X tiempo ya no funciona? Funcionan de verdad, pero son un tratamiento crónico, porque ¿Esto qué significa un tratamiento significa, crónico? significa que sí, mientras que estamos recibiendo ese tratamiento, perdemos peso, pero cuando dejamos de ponernos la medicación, la tendencia es a que nuestro organismo vuelva a recuperar ese peso, porque, como hemos dicho, la obesidad es un trastorno crónico, progresivo y multifactorial. Entonces, es importante tener esto en cuenta y no bajar la guardia, en el sentido de que me he puesto las inyecciones, he perdido peso y ya me relajo, porque si me relajo y no sigo implementando todas esas medidas, como hemos dicho, los hábitos de vida saludable, la alimentación, la actividad física, volveremos otra vez a ganar peso.
Porque ¿cómo funcionan las inyecciones Pues mira, estas? estas inyecciones son fármacos que llamamos incretínicos. ¿Y eso qué significa? Pues esto es producto de investigación básica y de bueno, pues encontrar que cuando la observación básicamente, cuando nosotros a un sujeto le damos glucosa por vía oral, la elevación de la insulina, que es la hormona responsable de todo el síndrome metabólico, pues se eleva mucho más que cuando esa misma cantidad de azúcar las inyectamos por vena. Y esto tiene que ver con que cuando nosotros ingerimos la glucosa, se producen liberación de una serie de hormonas, habréis oído hablar, péptido similar al glucagón, péptido inhibidor gástrico, gástrico, que lo que hacen fundamentalmente es aumentar la producción de insulina y por eso se llaman fármacos incretínicos. ¿Qué problema hay con esas sustancias que producimos endógenamente? Que en nuestro organismo esas hormonas tienen una vida media muy corta, de un minuto, son destruidas por una enzima. La observación, y esto es muy curioso, del monstruo de Gila, que es un lagarto que hay en el desierto de Arizona, llegó a descubrir una molécula, una hormona, que es la exendina 4, que es resistente a la acción de esa enzima que destruye la hormona. De tal forma que todos los moléculas que posteriormente la industria farmacéutica ha desarrollado tienen que ver con esa molécula inicial que se descubrió en ese lagarto. Qué bueno. Porque lo que observaron los científicos es que el lagarto que vive en el desierto pues no tenía acceso a alimentarse a lo mejor durante un mes y no se comían los unos a los otros. Claro, el apetito voraz, un mes sin comer, porque gracias a esa hormona el enlentecimiento de todo el funcionamiento y la sensación de saciedad que producen todas estas sustancias permitían que el lagarto estuviese un mes sin comer y no hubiese ningún tipo de problema. O sea, al final es como que te deja de apetecer comer, ¿no? O sea, Claro. que te haces una sensación de saciedad. Eso es, tienen varios mecanismos de acción. Por un lado, estimulan nuestro cerebro, el hipotálamo, y estimulan el centro de la saciedad. Y por otro lado, lo que hacen es enlentecer el funcionamiento del tubo digestivo. Vale. Nuestro estómago está mucho más tiempo lleno de O sea, contenido. es como que ralentizan el metabolismo un poquito, ¿no? Ralentizan el movimiento, El movimiento. y el vaciado del estómago. Si tú acabas de comer y tienes el estómago lleno, no tienes Claro, apetito. no tienes apetito. Si el estómago, en vez de vaciarse en 1 o 2 horas, permanece lleno durante muchas más horas, tú no tienes esa sensación de apetito, no tienes sensación de Vale, hambre. pero por ejemplo, gente que a lo mejor tiene mucho estrés o tiene mucha ansiedad, muchas veces, porque claro, comen no porque tenga hambre, sino por esa ansiedad que tienen. ¿Ahí funciona también? Sí, funciona. Lo que pasa que realmente el que come por ansiedad no tiene la sensación de que tiene el estómago Claro. muy lleno y come porque en el fondo tiene hambre. Es verdad Claro. que mediado por el cortisol y por la ansiedad, pero cuando uno realmente tiene el estómago con la sensación de que uno está hasta arriba, que tu estómago está lleno, es mucho más difícil que tengas esa Sí. tendencia impulsiva a comer, que puede, a ver, Que puede pasar, puede pasar, claro. por supuesto que puede pasar, pero es mucho menos probable. Y cuando tú dejas de tomar las inyecciones, o sea, dejas de ponerte las inyecciones, ¿qué le pasa a tu cuerpo? O sea, tú ya has acostumbrado, has creado un hábito. Bueno, ya no tenemos el efecto del fármaco, por lo tanto, no tenemos estimulado el centro de la saciedad del hipotálamo, ¿vale? Que es una estructura que hay en el sistema nervioso. Y además, mi estómago ya se vacía normalmente, no está lleno. ¿Eso qué condiciona? Pues que tengo hambre. Es cierto que cuando yo he perdido peso, también he conseguido que mis niveles de insulina en sangre disminuyan. Y la insulina es una hormona que también estimula el apetito, de tal forma que contamos con ese beneficio. He perdido peso, los niveles de hiperinsulinismo han bajado y por lo tanto voy a tener menos apetito. Y además en este intervalo de tiempo he hecho pues, propósito de enmienda y pues, a través de una serie de intervenciones conductuales he cuidado mi alimentación y he conseguido introducir hábitos de vida saludables en cuanto a alimentación y en cuanto a actividad
física. Resultado, que me va a ser mucho más fácil mantener Claro, el peso, pero si me claro. relajo porque ya he conseguido mi peso objetivo, pues puede ocurrir que vuelva, ¿no? Las hormonas están El ahí, famoso efecto volvamos otra rebote. vez, eso es, Y además a el llegar efecto de al rebote suele principio. ser muy complicado porque suele ser a más todavía, porque vas como con más ansiedad, entonces ya ahí la lías. Oye, Raquel, ¿y es segura las inyecciones estas? ¿Son seguras? ¿Y son seguras y para quién no? Vale. Son seguras, efectos secundarios más frecuentes son la saciedad, lógicamente, porque ese es su mecanismo de acción, y bueno, pues trastornos, como decíamos, otra de las cosas sobre las que actúan es sobre el ritmo del intestino, de tal forma que bueno, pues pueden producir diarrea, pueden producir estreñimientos. Hay que tener cuidado en pacientes que tengan enfermedad renal crónica avanzada. Hay que tener cuidado en pacientes que tengan un estómago que funcione muy lentamente, porque lo van a lentecer mucho más, sobre todo si hay hernias de hiato, porque pueden producir un aumento del reflujo. Y también en personas que tienen enfermedad inflamatoria del intestino. En esos pacientes, en esas Mm. personas, hay que tener cuidado. Se han descrito efectos secundarios poco frecuentes, pero sí graves, que es aparición de piedras en la vesícula, de cálculos biliares, que ocurre fundamentalmente en aquellas personas que pierden peso, en aquellas mujeres que pierden peso rápidamente. ¿Vale? Y como consecuencia de ello también pancreatitis, también hay casos de pancreatitis. En los estudios de investigación básica se vio que en roedores aumentaba la incidencia de cáncer de tiroides. Por eso la Ujú. recomendación es que aquellas personas que tienen antecedentes personales o familiares de cáncer, un tipo específico de cáncer de tiroides, que es el cáncer medular de tiroides, o de neoplasias endocrinas, de tumores endocrinos, no se debe de utilizar. Pero, por ejemplo, ¿esto tiene algo que ver o no con el hipotiroidismo o hipertiroidismo? No tiene nada que ver. Nada que Es ver, ¿no? decir, son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo o sea, normalmente el cáncer de tiroides no cursa con trastornos del funcionalismo del tiroides, de la producción de hormonas. Es decir, que el cáncer de tiroides no se expresa habitualmente en forma de hipo e hipertiroidismo. Es decir, Vale. que de todas formas, cuando en una mujer que en esta etapa de la vida puede tener trastornos de función tiroideas, se detecta Sí. que tiene una hipo, una hiperfunción tiroidea, hay que hacer un estudio completo, hay que hacer un estudio de anticuerpos para descartar que no tenga un origen autoinmune esa afectación tiroidea y una prueba de imagen que, desde luego, si hay una afectación por un tumor del tiroides, lo vamos a detectar Claro. con un estudio de imagen, con una ecografía de tiroides. Pero bueno, en principio, a no ser que tengas estas patologías, las inyecciones Efectivamente, son seguras. eso Vale. es. Y una pregunta que tengo yo curiosidad, porque para afrontar y atacar la obesidad tenemos las inyecciones, ¿vale? ¿Y qué papel juega, por ejemplo, la terapia hormonal de la menopausia? ¿Ayuda o no tiene nada que ver? La terapia hormonal de la menopausia no es adelgazante, ¿vale? Pero ayuda en qué sentido. Como decíamos al principio de esta charla, el descenso de los estrógenos condiciona la redistribución de la grasa. Mm, ¿Qué ocurre con la terapia hormonal? Que atenuamos esa redistribución claro. de la grasa y por lo tanto podemos mejorar el síndrome metabólico y todas las alteraciones metabólicas asociadas. Pero hay que decir que la terapia hormonal sustitutiva está contraindicada en algunas mujeres. Correcto. Las que tienen patologías, un cáncer hormonodependiente, Eso es. Y en por aquellas que ya ejemplo. tienen enfermedad vascular, Correcto. porque son hormonas que pueden aumentar el riesgo de trombosis arteriales y de Correcto. trombosis venosas. Con lo cual, a partir de los 60 años, en personas que llevan más de 10 años de transición menopáusica, que tienen antecedentes de trombofilias, de alteraciones de la sangre que favorecen las trombosis, que tienen hipertensión grave o que tienen ya una enfermedad vascular, han tenido un ictus, han tenido un infarto agudo de miocardio, está contraindicada la terapia Ya. hormonal sustitutiva. Pero en todas las demás, personas por debajo de los 60 años, menos 10 años de transición, de transición menopáusica, sin grandes factores de riesgo cardiovascular, puede ayudarnos por ese efecto que tiene en la atenuación de esa redistribución de la grasa. Digamos que yo a lo mejor puedo no ser candidata para la terapia hormonal de la menopausia, pero sí que
no puedo tener problemas con la inyección. Claro, son fármacos Pues son totalmente fármacos distintos, totalmente con diferentes. mecanismos de acción totalmente Y son diferentes. complementarios, podemos decir que son Se pueden complementarios. utilizar conjuntamente, sí, sí. Bueno, pues están muy bien los fármacos, pero yo no quiero dejar de hablar, porque son muy pesadas para esto, que sí, que los fármacos están muy bien, pero la vida saludable, es decir, una serie de hábitos que no, la gente que no espere la pastilla milagro o la inyección Efectivamente. milagro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos disparan la inflamación o la resistencia a la insulina, ahora que estamos hablando de obesidad? Pues bueno, todos sabemos cuál es la dieta sana, ¿no? La dieta sana, afortunadamente en este país, es la dieta mediterránea, Sí. ¿vale? Todo lo que esté fuera de esa dieta mediterránea, todo eso que hemos importado de fuera, ultraprocesados, comidas rápidas, hidratos de carbono que disparan el índice glucémico, como la pasta, el pan blanco y todas las grasas trans de los embutidos, los fiambres, todo eso es Lo dispara. nocivo. Todo eso es nocivo y va a empeorar nuestra salud metabólica. ¿Qué alimentación es beneficiosa? Pues la dieta mediterránea, con una restricción calórica, cuando hay obesidad, que sea suave y que sea sostenible, porque claro, si yo intento pasar todos mis días con 400 o 500 calorías, eso no es sostenible, eso lo puedes Lo mantener haces 3 durante un días periodo de tiempo y corto punto. y al final lo que provoca es lo que tú comentabas antes, un efecto rebote. Sí. Es decir, dejo la dieta y pues me pongo hasta arriba a comer porque, bueno, pues todo ese hambre que he pasado me ha generado una ansiedad tremenda. Eso es. Entonces, todo eso que hemos importado de fuera hay que retirarlo y volver a la dieta mediterránea. La que cocinaban nuestras abuelas. Totalmente. Aceite de oliva virgen, aguacate, cereales integrales, fruta entera, no zumos de fruta que Sí. disparan el índice glucémico. Sí. O sea, La cero fruta, licuados. eso es, la Bueno, fruta batirlo, entera. batirlo Batido valdría, sí, ¿no? si no quitamos la fibra. Pues eso, licuado eso es. no, batirlo sí. Eso es, eso es. Todo eso lo podemos tomar, pescado, carnes magras, lácteos, legumbres, frutas, Las legumbres verduras, buenísimas. eso es. 3 a la semana, 3 veces a la semana. Mínimo. 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 Y ejercicio basta, porque hay quien dice, si yo hago ejercicio, me voy 20 minutitos a caminar. ¿Eso es suficiente o A eso ver. es un... Bueno, vale, mejor eso que nada, pero te falta Correcto. todavía un Es decir, poquito? cualquier ejercicio en cualquier cantidad es mejor Que que nada. el sedentarismo. Pero fíjate, alguien que pase de una vida completamente sedentaria, hay estudios que demuestran que pasar de una vida sedentaria a hacer una actividad semanal de 90 minutos disminuye tu riesgo de muerte en un 14%. ¡Guau! O sea, no hay ningún medicamento, ningún fármaco que haya demostrado este beneficio. Es decir, tan fácil como hacer 90 minutos a la semana. Por podemos supuesto, decir que el ejercicio es el mejor suplemento. el mejor fármaco para la obesidad. ¿Pero qué tipo de ejercicio? ¿De fuerza? O sea, haces un mix entre, porque esta es la gran pregunta, Claro. ¿qué porcentaje le das a ejercicio de fuerza, ejercicio de cardio y ejercicio de flexibilidad, que muchas veces se os olvida? Y equilibrio. Y equilibrio. Y equilibrio, eso es fundamental. O sea, tu fórmula mágica, ¿cuál sería? Pues yo creo que 150 minutos de ejercicio cardiovascular, ¿Vale? y al menos 2 o 3 entrenamientos de fuerza a la semana y, por supuesto, como tú decías, flexibilidad y equilibrio. Esa Eso sería sería la perfecto. combinación perfecta. Pero, dicho lo cual, si no hay tiempo para dedicar, ¿no?, todos esos minutos y todos esos entrenamientos, cualquier actividad física es mejor que nada. Cualquiera. Sí, está claro. Es decir, cualquiera. O sea, que si puedes hacer 5 minutos y solo tienes 5 minutos, 5 mejor minutos. eso que cero. Eso es, porque mejor muchas eso. veces que dices, total, solo tengo 5 minutos. Bueno, pues no voy a hacer 5 nada. minutos. O sea, que todo suma, hazlo. Vale, y el sueño y el estrés, porque, a ver, todo el mundo, yo creo que dormimos pocos todos, ¿no? Y encima vamos como muy estresados. ¿Hasta qué punto eso afecta a nuestro organismo y sobre todo en el tema de la inflamación? ¿Son aspectos infravalorados? Son aspectos infravalorados, pero son aspectos importantes. En general se recomienda dormir como mínimo 6 o 7 horas al día. Dormir menos de 6 o 7 horas, ¿qué supone? Pues mira, supone una alteración, un desbalance entre las hormonas que regulan el apetito y la saciedad. Disminuye la leptina y aumenta la grelina. Y eso
aumenta el apetito. Pero es que además se relaciona con aumento de la resistencia a la acción de la insulina, con lo cual pues se juntan, ¿no?, los dos elementos que se potencian. Pero además es bidireccional. Si yo tengo obesidad, voy a dormir peor, y si duermo peor, el dormir peor va a favorecer la obesidad. Luego tenemos que intentar mejorar la higiene del sueño. Y por supuesto el estrés, lo mismo. El estrés dispara el cortisol y el cortisol produce resistencia insulínica y ese es el inicio del síndrome metabólico. Y eso ya es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema que poco se habla. En el tema de obesidad, la importancia de la hidratación, ¿vale? ¿Por qué realmente es tan importante la hidratación en el manejo de la obesidad? Y ya no tiene que ser obesidad, tiene que ser en general, pues eso, que te sientes hinchada, qué tal, aunque no sea obesidad. Pero, ¿por qué es tan importante la hidratación? El agua es vida, ¿no? Y esta Hablando de agua, me afirmación, tomo un traguito vamos de a agua, que beber, hace mucho que no bebo agua. Sí, efectivamente el agua es vida. El agua es vida. Y esta afirmación tan simple es profundamente cierta. ¿Cómo influye el agua? Bueno, pues el agua vehiculiza nutrientes, el agua mejora nuestra salud metabólica, el agua se encarga de retirar los desechos de la producción celular y de alguna manera modula toda la relación y las alteraciones metabólicas que pueden aparecer durante la menopausia y, por supuesto, con la obesidad también. Consumir agua antes de comer puede, en algunos estudios, se ha demostrado que puede reducir hasta un 10 a un 15% la ingesta de calorías. ¿De verdad? De verdad. Hay Y estudios sin que vinagre, demuestran... sin nada, tal cual agua. Nada, agua. Porque yo había escuchado te tienes que tomar un vaso de agua con vinagre de manzana antes de comer. Agua. O sea, con agua suficiente. Y simplemente sustituir las bebidas azucaradas por agua, ya estás reduciendo calorías. Pero es que además, a la hora de realizar ejercicio, es muy importante tener bien hidratado el músculo, porque el ejercicio, lógicamente, el músculo va a funcionar mejor, pero es que además hay estudios que demuestran que beber agua antes de entrenar aumenta el consumo energético un 24% en la primera hora. Te iba a preguntar, ¿el agua con el ejercicio antes o después? Antes del ejercicio. Antes y luego después para hidratarte. Durante no. Bueno, durante si tienes sed, pues puedes beber agua, pero importante que el músculo esté bien hidratado cuando vayas a ejercitarte. Perfecto. Y además, cuando no te hidratas, eso también te hace retener mucho más líquidos, ¿no? Bueno, al final, cuando tú te deshidratas, el organismo es muy sabio. Entonces, nuestro riñón lo que hace es produce una hormona que es la hormona antidiurética que intenta, lógicamente, mantener esa homeostasis y intentar mantener todo el agua posible en el organismo. Es decir, que al final no es que retengas más líquidos, es que los líquidos que tienes, tu organismo, como se enciende el warning de que estás deshidratado, evita que pierdas agua. Claro. Entonces, la forma de hacerlo es a través del riñón. Oye, ¿vale cualquier agua? O sea, es decir, ¿la calidad del agua importa? Porque aquí hay mucha discusión, ¿no? Como, no, yo bebo este agua, no, yo bebo no, yo filtrada, yo no filtrada, yo bebo esta marca, yo no. ¿Importa la calidad del agua, Raquel? Yo creo que es importante beber agua la que tengas a tu alcance. Es decir, entre no beber agua porque no tengo una botella de agua mineral en mi alcance y solo tengo agua potable del grifo, pues es mejor que bebas el agua potable del grifo. Dicho lo cual, si solo tengo acceso al agua potable, pues es mejor utilizar algún tipo de filtro, pues porque el agua tiene contaminantes, puede tener cloro, puede tener metales pesados, microplásticos, residuos, con lo cual, pues esos contaminantes efectivamente los podemos intentar retirar utilizando diferentes filtros de carbono, ósmosis, el que sea. Si tenemos lógicamente acceso a agua embotellada mineral, pues esa es la situación ideal, pero si no tenemos ese acceso, ¿el agua del grifo nos puede servir? Pues sí, nos puede servir también. ¿Qué características debe tener? Bueno, pues el agua en principio debe de tener calcio, debe tener aporte de magnesio, porque eso también mejora nuestra salud metabólica, bicarbonato, es decir, todos esos nutrientes y todos esos elementos son fundamentales también. El agua con magnesio a nosotras nos viene fenomenal. O sea, a partir de 45, vamos, ¿dónde si tiene el agua en magnesio mejor, ¿no? Que lo tenga. Claro que sí, sí, correcto. Y además nos ayuda a prevenir también
como has dicho antes, cálculos renales, infecciones urinarias, que Por son tan supuesto. frecuentes en la menopausia. Los cálculos renales, lo que ocurre es que cuando nosotros no bebemos lo suficiente, nos deshidratamos, pues el riesgo de que esos cálculos renales se movilicen y nos den un cólico renal es muy alto. ¿Vale? Entonces, por Ya. eso cuando alguien tiene cuando alguien tiene piedras en los riñones, cuando alguien tiene litiasis renal, es muy importante que beba abundante cantidad de líquidos, porque eso va a evitar que ese cálculo se impacte y obstruya la vía renal y produzca la vía urinaria, perdón, y produzca un Claro. cólico renal. Eso es fundamental. Y cuando tenemos una infección de orina, nos aconsejan que bebamos abundantes líquidos, porque al final la orina, cuando pasa por el riñón y por los uréteres y la vejiga, hace de arrastre y permite limpieza de toda la vía urinaria. Entonces, es muy importante. Está Por claro que el supuesto que agua, sí. el agua es vida. Oye, ¿qué señales nos puede dar el cuerpo para saber si estamos deshidratadas? Porque es una pregunta que yo siempre me he hecho. Es decir, yo intento beber agua, todo y más. A veces no lo consigo, ¿vale? Pero intento, o sea, y pues me pongo alarmas además. Pero ¿qué señales puedo detectar yo de, uy, pues estoy deshidratada? Estoy deshidratada. Mira, hay un aspecto que yo creo que observamos poco y que nos está hablando de esa capacidad que tiene el riñón de ahorrar agua cuando estamos deshidratada, y es el color de nuestra orina. Cuando tú vas al baño y estás bien hidratada, la orina es muy clarita. Es muy La orina es clarita, casi agua, es de color muy clarito. ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo dejo de beber y me deshidrato? Pues que mi riñón empieza a funcionar y empieza a ahorrar agua, porque está detectando que no hay suficiente agua en el organismo. ¿Cuál es el resultado? Que yo voy al baño y la orina es oscura. Eso es O muy sea, eso es lo sensible. primero. Eso es muy sensible. Luego, pues podemos notar que a lo mejor cuando nos intentamos, tenemos la tensión baja. ¿Y cómo lo puedo notar? Pues a lo mejor estoy sentada, me voy a incorporar y noto como que un pequeño vaído, como que me estoy mareando un poquito. Eso puede ser un síntoma también de que no estoy bebiendo suficiente cantidad de agua, estoy sin vitalidad, sin energía, sin fuerza. Eso es otro dato. Bueno, me toco la piel y la piel no está tan turgente. Sí. En medicina, cuando exploramos a los pacientes, les tocamos muchas veces el globo ocular. Cuando la presión del globo ocular está disminuida, es que no están bien hidratados. ¿Vale? Hay datos de deshidratación. Todos esos, la sequedad en las mucosas, en la lengua, por Sí. ejemplo, que yo noto ahora mismo que la tengo Vamos a beber de otra tanto agüita. hablar. Eso se nota enseguida, Eso además. se nota enseguida. Todos esos son síntomas y signos que podemos, lógicamente, objetivar a favor de si estamos bien Y una o peor mujer, por ejemplo, que hidratados. ahora nos está escuchando y empieza a saber, uy, pues yo me ando hinchada y tal, no sé qué, ¿a qué médico tiene que acudir? Bueno, y a mí me lo preguntas. ¿A un internista? A un internista, claro. A ver, los internistas, y está mal que yo lo diga, somos médicos que hacemos una medicina integradora y holística, es decir, no nos centramos en una única parcela, en un Sí. único órgano o aparato, sino que tenemos una visión global. Ahora que está tan de moda esta medicina, que es la medicina 3.0, que no sé si has oído hablar de Sí, ella, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que es una medicina más que preventiva, es una medicina proactiva, una medicina que estratifica el riesgo, que intenta actuar mucho antes de que aparezca la enfermedad. Es decir, Esto es maravilloso, ¿eh? O sea, claro, ojalá la gente siga este tema. ojalá, porque cuando yo he desarrollado diabetes, cuando yo he desarrollado un síndrome metabólico, cuando yo soy hipertensa o tengo infarto, eso no acaba de ocurrir, eso lleva gestándose años, Claro. decenas de años a veces. Y es ahí cuando tenemos que incidir y cuidar nuestra salud. Entonces, el internista lo que hace es, bueno, pues una valoración global del estado de salud, estratificar el riesgo y hacer una medicina personalizada. Y además un seguimiento longitudinal, porque un chequeo de salud vale en este momento, pero nuestros parámetros biológicos van cambiando constantemente. Lo suyo sería ir haciendo revisiones cada cuánto tiempo. Pues yo Lo creo ideal, que lo ¿eh? ideal sería tener revisiones, pues como haces tú, Lucía, Cada pues cada 6 6 meses. meses. Eso sería lo ideal, porque aunque
a veces veamos que nuestro aspecto físico no ha cambiado, puede ocurrir que nos llevemos la grata sorpresa de que nuestros análisis hayan mejorado infinitamente, que cuando yo tenía resistencia insulínica hace 6 meses, gracias al esfuerzo que estoy haciendo, introduciendo hábitos de vida saludables en mi vida, pues resulta que la resistencia insulínica ha desaparecido, que la intolerancia a los hidratos de carbono está mucho mejor, que tengo mejor el perfil lipídico y a lo mejor no he notado tanta diferencia en mi cintura, pero sí Por que dentro estoy sí. ganando salud metabólica. O perdiendo, que también es bueno saberlo. También es bueno saberlo. Para poner Sí, remedio. claro, eso Claro. es. Puede ser un warning de no estás haciendo las cosas bien. Cuidadín, cuidadín. O sea, lo ideal, ya sé que es difícil, pero lo ideal sería cada 6 meses. Imagínate, Raquel, una mujer, quiero cerrar con este tema, porque yo creo que ha sido súper clara, pero hay muchas veces que la sensación, el feeling que tienen muchas mujeres es, uff, es que lo he intentado todo, pero es que sigo igual. ¿Qué le recomendarías? Pues mira, yo creo que hay que ponerse en manos de un equipo multidisciplinar. Es decir, que a veces lo intentamos, pero las pautas que seguimos, que son pues la que me ha dicho mi amiga, la que he leído en un apunte de tal sitio, pues a veces no son las mejores, no son las que a mí me funcionan, porque esto debe de ser algo personalizado, hay que individualizar. Lo que a ti te funciona puede que a mí no me funcione y eso no tiene que llevar a la frustración ni a la desesperación, sino a revisar aquello que estoy haciendo y ver si realmente lo estoy haciendo bien o no, o incluso si hay una alteración, por ejemplo, en mi tiroides que está interfiriendo en que yo pueda responder adecuadamente a las pautas que estoy haciendo. A lo mejor resulta que estoy hipotiroidea y por eso no estoy respondiendo. Correcto. Entonces yo creo que es muy importante consultar, no desesperarse, no frustrarte, porque todo el mundo puede hacerlo. Lo que pasa que hay que ser perseverante y tenaz y además hay que hacerlo con una hoja de ruta establecida, no por uno mismo, sino muchas veces por un equipo multidisciplinar, psicólogos, con intervenciones conductuales, nutricionistas. Expertos en ejercicio físico. Pues expertos en ejercicio físico, el médico, por supuesto, Claro, también. por Es decir, supuesto. que es un equipo multidisciplinar el Sí. que nos puede ayudar. Y yo creo que nunca caer en la desesperanza. No, y sobre todo que la gente entienda también que la obesidad es una enfermedad, que no es una cosa de falta de voluntad, que es una cosa que lo has hecho mal, es que es una enfermedad y que además mucha gente es obesa y no lo sabe. Correcto. O sea que es súper importante estos síntomas que me siento hinchada, qué tal, no sé qué. Nosotros hemos dado unas pautas caseras que son fáciles de seguir, pero cualquier cosilla que veáis, llamar al médico. Pues Raquel, muchísimas gracias de Un nuevo. inmenso placer, Ha como sido siempre. otra vez un inmenso placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ya estamos aquí para siguientes temas, ¿no? Por supuesto. Vas que a sí. seguir hablando. Hombre, encantada. Pues millones de gracias A ti, y nos Lucía. vemos pronto. Hasta pronto. Gracias por escucharnos y muchísimas gracias a Solán de Cabras por mantenernos hidratadas durante toda la grabación. Dale al clic al botón de seguir para no perderte los siguientes episodios del podcast de Womanhood. Hace calor y soy yo.